Señor Jesús, de ti vienen todas las cosas. Tu palabra dice que toda gracia y verdad y gracia sobre gracia recibimos de ti en este instante, Señor. Tu gracia nos permite estar acá reunidos. Tenemos este lugar espacioso, Señor. Tenemos instrumentos. Señor, tú nos das salud para poder estar en tu presencia. Qué mejor, Señor, de poder escuchar tu palabra, tu consejo, lo que tu Espíritu Santo quiera decirnos, Señor. Señor, danos oídos para oír tu voz, corazón para entender. Yo te ruego, Señor, que me des palabra por tu Espíritu Santo, Señor, sea dado. Esperamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Y tu pueblo dice amén. Tomen asiento. Todo este tiempo hemos estado escuchando, los que han estado todas las prédicas, hemos podido oír una palabra del Señor tan linda. Cada uno de los hermanos, aquí el mejor, nos han compartido sobre la fidelidad. Pero básicamente todas estas prédicas, esto lo que nos han compartido, han sido en el sentido vertical, de Dios y nosotros, nosotros y Dios. Y creo que todo va en ese sentido. Pero yo quisiera esta vez un poquito extenderme al lado horizontal, a nuestras relaciones. Porque hay veces es difícil poder decir la lealtad de alguna persona hacia Dios. Podemos ver, es cumplido en las reuniones, cumplido en esto, parece un lindo hermano, pero ¿cómo podemos medir? La palabra en Juan, por ejemplo, nos dice que si no amo a mi hermano, ¿cómo voy a amar a Dios si no llego a amar al que veo? Si estoy viendo a mi hermano y no lo amo, ¿cómo voy a amar a Dios que no veo, que es Dios invisible? Dios es espíritu. ¿Cómo puedo saber de que soy una persona fiel? Y yo quisiera extenderme sobre este concepto de fidelidad. Si ustedes ven un diccionario, uno de los primeros conceptos o sinónimos que se parecen a esta palabra es la lealtad. Y quiero hablar sobre la lealtad, sobre nuestras relaciones. Indudablemente una persona que es leal a Dios verdaderamente va a ser leal al amigo, al hermano, al prójimo. Es difícil a veces, como les decía, medir nuestra lealtad a Dios, nuestra fidelidad. Podemos cantar, podemos danzar, pero hablaremos sobre nuestra lealtad entre nosotros, nuestra fidelidad. Así que permítanme irme a la parte práctica. Y voy a tomar como una base sobre esto que voy a compartir en Mateo capítulo 26, del verso 6 al 14. Esta historia está relatada en los 4 evangelios. En uno de ellos es muy reducido, casi no dice mucho. Y en el evangelio de Juan le da una perspectiva algo distinta, pero es la misma historia. Lo veremos. Dice así: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto,
este desperdicio, porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a la mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que esté este evangelio se predique, en el mundo entero se hablará también de lo que está hecho en memoria de ella. Y el verso 14 dice: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Esta va a ser una oportunidad más donde vamos a repetir, vamos a hablar algo de esta historia, pero no me voy a referir tanto a la mujer, a la cosa buena que hizo con el Señor, sino me voy a referir más a Judas. Y le he puesto como título: la senda de la deslealtad. Leí una interpretación sobre la lealtad. Lealtad significa fidelidad, franqueza, nobleza, honradez, sinceridad y rectitud. Solo se es leal si se es fiel. Es imposible pensar en lealtad sin que vaya unida la fidelidad. Pero no basta ser fiel para ser leal. Es necesario además ser franco y sincero con el sujeto de nuestra lealtad. Luego, solo es leal quien, además de ser fiel, es franco y sincero. Servir con lealtad significa también servir con franqueza, sinceridad y honradez. Es servir con la verdad por delante. No se es leal si se engaña, si no se dice la verdad, o se dicen solo medias verdades, o se dice lo que al líder le agrada, lo que éste desea oír, si se le esconde situaciones y hechos independientemente de las motivaciones que se tengan. Lealtad es una palabra muy honrosa. Qué lindo es escuchar: esta persona es leal. Lealtad no es socavar, no es ocultar las faltas ajenas, atentando contra la verdad. Lealtad es algo que se expresa entre las personas. Que lo bueno es encontrar a alguien leal en la vida, empezando en el hogar, tener una esposa, un marido leal, fiel. ¿Qué cosa más buena es eso? O tener un amigo que es leal, que es fiel. No solamente hay lealtad entre personas, también hay lealtad de una persona a una institución, o una institución hacia una persona. Reconoce como institución la lealtad de su empleado o de esa persona y la defiende. Qué cosa más linda es eso, ¿no? Pero siempre la lealtad está basada en la lealtad a Dios. Si uno verdaderamente es leal a Dios, lo será a su prójimo o a una institución o organización. Segunda Samuel 22:26 dice: con el leal te muestras leal, con el hombre íntegro te muestras íntegro. Así es Dios. Cuando uno es leal, Dios es leal contigo.
Me recuerdo principalmente de la historia de Abraham. Abraham, bajo circunstancias de mucha presión, empezó a dar algunos pasos en paso, pero Dios lo defendió, como el caso cuando su esposa se la llevó a Abimelech, porque Abraham no estaba haciendo del todo correcto, pero Dios salió en su encuentro y le habló a Abimelech: si la tocas, le dijo a Abimelech, te mato. Y no quisiera que Dios te defienda de esa manera. Dios es leal cuando el hombre es leal. Lealtad casi no se lo escucha mucho en las escrituras, pero está transversalmente en todo ella. Por ejemplo, cuando Eva accedió a la palabra de Satanás, fue desleal con Dios, a su creador, al que lo había formado. Igualmente Adán, hubo deslealtad. Vemos la historia llena de aspectos de lealtad. Tenemos el caso que a mí me gusta mucho, es la historia de Ruth con Noemí. ¡Qué lealtad de esa mujer! Hasta en el matrimonio se escucha pagar votos. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. No te dejaré, te seguiré hasta la muerte. Lealtad. Tenemos otra historia, la historia de Jonatán y David. Esa amistad, esos amigos. ¡Qué amistad! ¡Wow! Encontrar ese calibre de amigos es algo tan precioso. Pese que su padre injustamente quería matar a David, Jonatán, por esa injusticia se puso del lado de su amigo David. Y vemos así muchas historias de lealtad, como también de deslealtad. En este caso, vemos de Judas, que fue desleal a su amigo, porque le dice: amigo, con un beso me entregas, con un beso me entregas. Hasta el último momento comían, sopaban del mismo plato con Jesús. Y Judas no fue leal a la amistad de Jesús. Y quiero hablar sobre la senda de la deslealtad, porque es necesario que a veces revisemos dónde estamos pisando. Porque hay presiones que nos fuerzan, a veces nos quieren llevar a la deslealtad. Y voy a nombrar 7 pasos que guían cuando una persona consuma la deslealtad, ya sea otra persona, ya sea una institución. El primer paso, cuando una persona está empezando el camino de la deslealtad, es que quiere liberarse. Tal vez ya sea de un amigo, de una institución, o tal vez de una iglesia. Quiero cambiar. Hay que tener cuidado de poner esos pensamientos en nuestro corazón, de empezar los caminos de la deslealtad. Ya. A veces, a título de ministerio, podemos empezar a querer liberarnos de la iglesia. Sí, hermanos, permítanme, en mis pocos y minúsculos años en el Señor, he visto que a título de ministerio muchos se han, o más bien algunos,
han empezado en su corazón querer liberarse de una institución. Yo me preguntaba, ¿cuándo Judas empezó a cultivar ese sentimiento? Aunque los evangelios no están concentrados en Judas, más nos relatan sobre él, porque es la historia de la vida de Jesucristo. Ahí está inmerso Judas, y no se concentran los escritores en él. Él sí realiza un evento triste de deslealtad con Jesús, con su amigo. Pero ¿en qué momento empieza Judas a generar este sentimiento de querer liberarse de Jesús? Aquí solamente lo vemos cuando esta mujer, María, derrama el perfume, y Juan especifica que fue Judas. En los otros evangelios dice que los discípulos empezaron a hablar, se indignaron, dice. Pero en Juan dice que Judas fue específicamente el que levantó la voz. Yo puedo ver a Judas caminando con Jesús, primero haciendo milagros, resucitando muertos, pero de repente ese maestro que a quien estaba siguiendo empieza a decir algo como: voy a morir, es necesario que me entreguen y yo voy a morir. Creo que en esos momentos Judas empezó también a desilusionarse de ese Jesús que pensaba que iba a ser invencible, que resucitaba muertos, calmaba el mar. Estuvo en esos momentos, vivió esos momentos. Aún Pedro en algún momento le dijo: maestro, no permitas eso. Cuando Jesús habló de que iba a morir, no, que no te pase eso. Y Jesús lo reprendió: quítate delante de mí, Satanás. Yo creo que en Judas empezó a empezar este pensamiento de libertad, de liberarse, que dijo: se va a morir aquel a quien estoy siguiendo por 3 años, he dado todo y se va a morir. Cuanto antes, mejor. El segundo paso, cuando está uno andando en este camino de deslealtad, a veces inconsciente, por lo general es inconscientemente, es la decepción. De alguna manera, la persona que está siguiendo a otra en la amistad, en compañerismo, a una institución o a una iglesia, hay una razón, encuentra una razón. Yo creo que es el peldaño, el paso más difícil, cuando alguien encuentra una razón para ser desleal. Es decir, una justificación. Aquí Judas encontró la razón final cuando esta mujer fue y derramó un perfume tan caro. Reclamó Judas: ¿cómo? No es posible, se podía haber vendido en 300 denarios, es el salario de todo un año. Y dice que terminada esta conversación, entonces Judas fue donde los fariseos para entregarlo. Fue esa gota que derramó el vaso. Encontró una razón, dijo: yo no voy más con Jesús, a este lo vendo, no está cumpliendo mis expectativas. Estaba desperdiciando en Jesús ese perfume. Él había encontrado una razón: lo voy a vender, él no me sirve. Además de que estamos medios pobres aquí, esta mujer viene, derrama ese perfume tan caro y Jesús también la defiende. ¡Qué barbaridad! En su corazón dice que estaba indignado, pero no estaba indignado tanto por la pérdida del dinero,
porque dice que él se robaba el dinero que había en la bolsa, él la administraba. Él esperaba a alguien que le dé unas promesas, tal vez de dinero más, una cosa más comprometedora, mejor. Entonces, fue en ese instante, en ese momento, que él decidió venderlo a Jesús. Si esta mujer por 300 denarios lo unge, fue y lo vendió por 30 monedas de plata. Este peldaño, este paso es el más peligroso. ¿Saben cuándo fue por el caso de Absalón? ¿Ustedes conocen la historia de Absalón? Los que no la conocen, léala. El hijo de David. Cuando uno de los hermanos, medio hermanos, viola a Tamar, hermanos de Absalón, hijos de David. Dice que Absalón, el hermano de padre y madre de esta mujer, Tamar, se resiente. Y lo que más le duele es de que dice que David sí se enojó, pero no hizo nada contra este hermano, medio hermano, que había violado a su hermana. Se resintió 2 años, guardó su amargura, encontró justificación para primero matarlo a ese medio hermano que había violado a su hermana, y después se levanta contra su padre. Es tan peligroso encontrar una justificación para hacer deslealtad, porque uno dice: tengo razón, voy a hacer justicia, o merezco esto, y no se le está dando. Yo quisiera que te pongas a pensar tus pasos. Primero, ¿tienes ganas de liberarte de alguien? Después encuentras justificación para esa molestia. En estos pasos, hermano, estamos a tiempo para cambiar de actitud. Porque siempre vamos a encontrar una razón para renunciar, de repente, ya sea a la iglesia, ya sea a la esposa. Ella no la puedo ver, mira lo que me hace, esto y aquello, toda una lista, una sarta de justificativos. Hay razones, yo tengo razón, pastor. No, nunca uno tiene la suficiente razón para ser desleal. Por más cosas que estén aconteciendo en la vida. Por algo ha sido ese voto hasta que la muerte nos separe. Cuando te mueras, hermano, y estés enterrado, sí puedes ser desleal, si es que puedes. Después, igualmente a la mujer. Cuando empieza a haber justificativo, esa mujer mucho me grita, pues se va al marido, que es así. O este amigo, en ese tiempo, en ese momento, es mejor reconocer. ¿Y saben qué hay que hacer? Cuando estás dando estos pasos difíciles, tienes que acercarte a la persona, a la iglesia, a la organización, y hablar. Tienes que acercarte, porque mientras vas guardando esa justificación, va creciendo tus argumentos y toma calor tu corazón, fuerza para poder consumar la deslealtad. Ten mucho cuidado.
Hablamos de pobres, pero a veces estamos diciendo pobres, puntos suspensivos, y ahí debería decir bolsillos. Lo mejor entonces, si estás notando en tu corazón justificativo esta persona, esto no sé, el pastor, el líder, nuestros hermanos, ¿por qué? Hermano, la cura está todavía cerca. Aproxímate. Di, hermano, quisiera por favor me digas por qué esto. No permitas que crezca la justificación para cumplir deslealtad. A tu esposa, busca consejería. Si hay falta de comunicación, busca. Pelea. Porque una vez que llega la deslealtad, ya lo vamos a ver hasta dónde te lleva. El tercer paso, hemos visto, el primero es querer liberarse. El segundo paso es que uno empieza a encontrar una razón para liberarse. Fuerte. Y el tercer paso, uno empieza a aislarse. En el caso de los matrimonios, el marido ya no quiere ver a la esposa, o viceversa. Va más donde su papá, donde su mamá, donde su amigo, quien sea, empieza a buscar los deberían, no quiera, se va aislando de su cónyuge. En el amigo ya empieza poco a poco a buscarlo menos, no le llama, se hace negar, se escapa. En la iglesia empieza a arrinconarse. A veces se puede sentar muy atrás, perdón, no estoy refiriéndome a los que están atrás. Pero he notado eso en mi experiencia, que uno empieza a sentarse, no quiere alabar, está lejos, no quiere adorar, no se quiere, ya poco a poco no se mezcla la convivencia. El cuarto paso, primero libertad, quiere liberarse. Justificación. Tercero, aislarse. El cuarto paso es que empiezan ya a expresar, a criticar. Ya empieza, es decir, el agua está hirviendo demasiado. Está entrando aguas más profundas. Empieza a manifestar su daño, su amargura. Tal vez no dice específicamente cuál es, pero empieza a criticar. En este caso Judas expresa, dice que se indigna y le empiezan a reñir a la mujer. Y Jesús se da cuenta y le dice: calma, basta, párala. No le moleste a esa mujer, que buena obra me ha hecho. No estaban expresando solo una cuestión de ese momento, sino que Judas estaba expresando ya un problema que estaba arrastrando tal vez durante mucho tiempo. En el caso de Absalón, si vemos en Samuel 15, 3, 6, dice: entonces Absalón le decía ahí, se quedaba en la puerta, dice, de la ciudad. En la puerta de la ciudad estaba ahí, cerca de donde estaban los tribunales, donde David juzgaba, el rey David juzgaba a su padre. Y él se quedaba en la puerta. Y cuando alguien estaba ahí tratando de entrar para que se le haga justicia, lo llamaba. Y le decía así: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Él se empieza a mostrar el Salvador. Oh, el pastor no sabe, hermano, casi está diciendo: yo puedo. Oh, yo puedo ser. O uno dice: ese es mi amigo, ¿cómo me traiciona? Yo no soy como él. Yo no soy como él. Uno ya se está
Y dice, acontecía que cuando alguien se acercaba para inclinarse a él, extendía la mano a Absalón y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaban a Absalón el corazón de los de Israel. Hermano, ¿puedes mirar tus pasos? Ojalá que no estés en ninguno de estos pasos todavía que he mencionado. Ojalá. Y si estás en uno de estos, es tiempo. No dejes que crezca razón, porque uno se vuelve en medio de la comunidad de los santos, en el caso de la iglesia, alguien que empieza a dañar. Poco a poco empieza esa persona a formar un grupo fuerte, uno a uno. Esa es la deslealtad. Hay casos que no, son de persona a persona. Tal vez te comunicas con amigos y dices, él me ha hecho esto. ¿Por qué será él así? Yo no soy así. Y empieza a volcar el corazón de amigos en contra de esta persona. David también fue leal. Esa es su muestra clara de lealtad. En el caso de Saúl, el rey de Saúl, David era el siervo. Pese a que ya había sido ungido como rey, podía David levantarse y decir: un momento, Saúl, en ese momento el Espíritu Santo está conmigo. La unción está del Santo conmigo. ¿Tú qué te crees, Saúl? ¿Ah? Dice que Saúl quiso matarlo porque veía que no estaba todo bajo él. Quería deshacerse de Saúl, de David. Un día estaba sentado David tocando, agarró, dice, una lanza y se la tiró. Casi se hace le quite David y la lanza le pega cerca. Aún así, David no traicionó, no fue desleal. Dios lo puso en sus manos 2 veces. David podía matarlo a Saúl 2 veces. Tenía razones, hasta sus soldados le dicen: Dios lo ha puesto en tus manos, es tu oportunidad para deshacerte de él. Uno hubiera dicho: cierto, pucha. Una vez estaba en la cueva durmiendo David y entra Saúl a hacer sus necesidades en esa cueva. Estaba ahí. Los soldados le dicen a David: es tu oportunidad, Dios te lo ha puesto. Y David no hace nada. Es más, corta un borde de su capa y tiembla. ¡Qué lealtad! Esos hombres como David y siervos, como amigos. Y si no esperamos de otros, nosotros seremos como ellos. Lealtad, deslealtad. Una vez estaba durmiendo Saúl y David estaba ahí cerca, en la montaña. Se acerca a David, le quita su jarro y se lo lleva, y después le grita: Saúl, Saúl. Dios podía matarte, pero no lo ha hecho. ¿Por qué me quieres matar? Lealtad.
de lealtad. Si ves algo que está fuera de lugar, acércate y habla. No permitas que tu corazón guarde deslealtad. Si tu amigo está mal, acércate y dile: hermano, ¿por qué está esto? No entiendo, explícame. Porque si te guardas eso, va a carcomer, te va a hacer daño. Hemos visto los 4 pasos. Primero, libertad, ¿no es cierto? Después hemos visto el segundo paso, es la decepción, la razón. Se encuentra razón. El tercer paso, uno se empieza a aislar. Y el cuarto paso, uno empieza a criticar. El quinto paso, empieza el paso de disimular. Uno empieza a moverse de una manera sutil. La crítica la realiza de una manera indirecta. Empieza a manifestar su desacuerdo de una manera muy sutil. Empieza a disimular, empieza a ganar adeptos, promover y solidarizar una rebelión piadosa. Digo rebelión piadosa porque siempre se va mostrando que es bueno, que uno tiene la razón, el otro está mal. Tu amigo, a ver, le llamas a la otra amiga: hola amiga, ¿sabías que Juanito, mira, no sé qué ha pasado, yo lo veo así medio raro, tú lo notas algo así? Sí, debe ser algo que está pasando con él. El otro día lo he visto y empieza a meter crítica y empieza a afectar la honra de la otra persona. Esto es algo invisible casi también. De una manera, su crítica, aunque es visible lo que ya está empezando a comunicar, pero todavía lo hace de una manera sutil. El sexto paso es la rebelión. Aquí la persona ya empieza a mostrar abiertamente su rebelión. Ya se va a la confrontación, ya casi es difícil curar. Está acusando, tiene razones. Pueden ser algunas razones lícitas, pero nunca hay razón para ser desleal, hermanos. Suficiente razón. Ha habido iglesias en que se han formado grupos y han sido divididos. Nosotros hace muchos años hemos sufrido varias veces este tipo de golpe. Se nos presentaban a veces con buena cara, con versos de la Biblia, doctrinalmente parecían, nos abrazaban, pero empezaron a meter sutilmente doctrinas. Y ya cuando habían adquirido varios seguidores, se presentaban y les decían: no. Esto no estoy hablando porque tenemos ahorita un problema así. Gracias a Dios creo que no tenemos nada de eso. Pero es bueno hablar sobre los pasos de la deslealtad. No solamente en una iglesia pasa eso. La iglesia ahora está atomizada. Cualquiera puede formar su iglesia, es verdad. Y la verdad no podemos prohibir. ¿Quieren más?
también nos pasa en la vida personal, con los amigos, en las familias, en los matrimonios, en las instituciones, en las organizaciones. Tal vez uno ahí puede ser un poco más duro. Si es un empleado que está generando conflicto, lo agarras, le pasas un memorándum, ya se le llama la atención, lo que sea, puedes parar eso. Pero en otras condiciones es difícil. En el caso, por ejemplo, de un matrimonio, la verdad hay que cuidar nuestra lealtad. Cuando nos compartió Jorge en Miqueas, dice: no seas desleal. Ahí usa específicamente el término con la mujer de tu juventud. No, pero hermano, ahora hay más chicas más bonitas. Mira, no me interesa. Dios te ha hecho una sola carne con la mujer con la que ahora estás. No puedes sacarte un miembro y agarrar y decir: ahora me voy a amputar otro. Espera unos años tú y vamos a ver cuán viejito estás. Lealtad es algo que vale mucho. Entonces el sexto paso es la rebelión. Ya empieza a manifestarse fuertemente, ya no se oculta, ya no está criticando por detrás, ya empieza a mostrar su cara, su rostro. Ya se consolida la traición, porque deslealtad significa traición. Traicionar esa amistad, esa intimidad, esa comunión, ese compromiso, esa fraternidad. Jonatán fue hasta la muerte por su lealtad a su amigo David. No traicionó a su padre, pero tampoco traicionó a David. Cuando vio que David iba a ser el rey, sabía, le dijo: tú vas a ser rey. Dios te ha llamado. David no fue desleal pese al llamado que tenía, y era ungido. El Espíritu Santo se movía en su vida. Podía haber agarrado y hecho decir: Israel, vámonos, haremos otro país. Pero no, él fue leal. Dejó que Dios en su tiempo aclarara las cosas. En su tiempo. Hay que esperar su tiempo. ¿Sabes qué, hermano? Cuando alguien se te acerca y te empieza a hablar mal de otro hermano, ¿por qué no le dices: hermano, lo correcto es porque no vas y se lo dices? Después que se lo has dicho, me lo cuentas a mí. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. Si alguien viene a contar algo mal de tu hermano, tú tienes que agarrar y decir: hermano, no me cuentes. Ven, búscame. Si quieres, yo lo llamo. ¿Quieres que te ayude? Yo lo llamaré y nos reuniremos si deseas. Pero no vengas a contarme esos chismes. Y por último, el último paso. Ese paso, después de que ya se ha cumplido la traición, le vamos a llamar el paso de la muerte. No es que el que traiciona ese rato se va a morir. Traiciona y le viene un ataque al corazón. Puede pasar. Pero a través de los años tú vas a ver los resultados. A veces no son inmediatos. Dios habla a través del tiempo. Dios habla a través del tiempo. Eso pasó con Jonathan, diré, con Absalón. Levantó y soltó un golpe de estado. Su padre salió huyendo, pero llegó un momento en que hubo una guerra y este Absalón tenía una cabellera tan grande
y estaba cabalgando, y de repente un árbol estaba ahí cerca, se agachó, pero sus cabellos se enredaron y quedó colgado de la rama, y lo lanzaron y murió. Finalmente Absalón murió. Saúl murió. Pero si vemos en el caso de Ruth y Noemí, Ruth fue fiel. Dios le dio descendencia y de ahí nació el Mesías. La deslealtad y la lealtad, hermanos, tiene consecuencias. Leales hasta la muerte. Ojalá tengamos esa oportunidad. Hay una historia muy conocida, pero algunos detalles no los conocen. Una historia de un hombre que fue leal hasta la muerte. ¿Saben qué se llama? Un boliviano, Eduardo Baró. Un día, ya cuando los chilenos estaban ingresando, estaba Ladislao Cabrera con él, le dice Eduardo Baroa que se vaya. ¿Para qué va a estar en esta pelea? Eduardo Baroa le contestó: soy boliviano, esto es Bolivia y aquí me quedo. Y después, cuando estaba, porque no estaba en el lugar que vivía verdaderamente, estaba de paso en Calama. Todos conocemos la historia, estaba ahí, en un pequeño puente, defendiendo. Venían los enemigos. Y cuenta un historiador chileno, Vicuña Maquena, relata lo que pasó. Porque podemos contar los bolivianos la historia de Eduardo Barón, ¿cierto? Pero veremos lo que dice este chileno, este historiador. Cuando vio Eduardo Baró aproximarse al lado del Topate, de la avanzada del alférez Quesada, hacia las 6 de la mañana, un mozo de Calama, Eduardo Baroa, cubierto por la enramada, recibió a fusilazos a los chilenos desapercibidos. Quesada volvió bridas con presteza, y fue entonces que un poco más tarde el taimado calameño, que no quiso desamparar el puesto que se le había confiado a su honor, cayó peleando como león enfurecido, hasta que el hijo de Carlos Cooper le atravesó con su espada, y antes le dijeron que se rinda, y no voy a completar. Casi nos paramos. Voy a pedir a los músicos que pasen. ¿Saben qué, hermanos? Los hombres leales son siempre héroes. Yo les digo, eso es verdad. Los hombres leales siempre son héroes. No te traicionan. No te meten el puñal por la espalda. Siempre hablamos de la humanidad misma. Dice: este es un Judas. Te ha traicionado. Alguien que traiciona. No permitas que eso pase. Un día, y varias veces que he visto, estaba yo en una movilidad y ahí delante había un, no sé si minibús o taxi, y tenía, me gusta leer a veces dicen sonceras, pero esta vez decía algo así:
mis amigos, porque de mis enemigos me guardo yo. Dios mío, guárdame de mis amigos, porque de mis enemigos me guardo yo. Fácil es encontrar al enemigo, pero es difícil encontrar que un amigo te traicione. Hermanos, debemos ser leales. Debemos ser leales. No vender la verdad por esa lealtad, no. Hay veces tenemos que perdonar las pequeñas cosas que nos hacen esos, o pasar por algo. Que el pueblo de Dios sea conocido por un pueblo leal, que es fiable. Dice que Dios es fiel, y que si nosotros nos volvemos atrás, Él no, porque no puede negarse a sí mismo. Él es leal en sí mismo. Amén. Él es leal. Yo quiero decirles, hablando de Eduardo Baroa, no lo digo. Desde no, simplemente decirles que uno de mis amigos era el bisnieto de Eduardo Baroa, y justo se llamaba Eduardo Baroa, pero no reconocí si era tan leal como su bisabuelo. Mire, siempre la historia previa al leal. Cristianos, aprendamos a ser leales. Aprendamos a ser leales. Nuestra deslealtad no la vistamos de monje. No le pongamos hábito. Hay un dicho: el hábito no hace al monje. Es decir, no justifiquemos nuestra deslealtad. Seamos francos, nos acerquemos, hablemos lo que nos ha ofendido, nos ha hecho daño, oremos. Si se dan cuenta, he hablado mucho sobre nuestras relaciones. Creo que a veces la iglesia tenemos que hablarnos así, de ser leales en amigos. No estoy hablando de socapar, de apañar. Si tu amigo está haciendo mal, está actuando de una mala manera, tienes que decírselo. Miremos nuestros rostros. Señor, tú has sido leal hasta la muerte. Aún has comido con aquel que te era desleal, Señor, hasta el último momento, y no le has negado el beso que te dio cuando te entregó, porque fuiste leal hasta la muerte. Señor, haz que seamos con nuestro hermano, con nuestro prójimo, donde trabajamos, Señor, en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Señor, haz que seamos leales, que nunca demos un justificativo suficiente